¿Qué tiene que ver el oro con nosotros? ¿Qué tiene que ver este metal precioso con la vida cristiana? ¿Acaso se parecerá nuestra vida cristiana al oro? ¿O por qué Dios nos pone, por qué Dios nos pone un pasaje como este? Si ya lo tienes en tu 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Si no lo encuentras, lo tienes escrito en la pantalla. Pero la palabra de Dios dice así: en lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, hay una verdad eterna, hay una verdad alrededor de la vida cristiana. Cuando tú has recibido a Cristo y cuando Dios quiere mostrarte algo a ti, vas a ver que a las puertas de tu corazón va a llegar y va a tocar algo que se llama las pruebas. La fe de los hijos de Dios tiene que ser probada una vez en el tiempo y en el espacio. Nuestras convicciones tienen que ser pasadas por fuego y tienen un propósito. Y eso es lo que tú y yo vamos a estudiar esta mañana. Pero Pedro les está diciendo a sus oyentes, dice, aunque ahora por un poco de tiempo tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, porque la fe tiene que ser probada. Y nos la asemeja como el oro. Tú te darás cuenta que cuando los orfebres, los que se dedican a hacer piezas de oro, un joyero, lo que hacen es tomar el metal, que es oro, y lo tienen que fundir. Lo tienen que fundir y le tienen que agregar algunos metales más para hacer una aleación. Tu cadenita de oro, tus aretes de oro, son una aleación. Aunque dice que es de oro, dependiendo de la cantidad del metal agregado en el horno, es el tono del oro que tú puedes usar. De pronto escuchas, este es oro blanco, ¿no? Y parece como plata, pero más bien, pero dicen es oro blanco, es que es oro, pero tiene una cantidad mayor de plata. Cuando dicen este es oro florentino, es que es un oro como rosado, como rojizo, es porque tiene cobre. Entonces, dependiendo de la aleación, la cantidad de los metales agregados al oro te da a ti la tonalidad de ese oro, que puede ser de 14, 18 o 22 quilates, dependiendo de la pureza del oro. Pero lo que hace el joyero es meter este metal al horno y lo funde. Al fundirlo le sale escoria, es decir, las impurezas del metal salen, las saca, las expulsa por el fuego. Entonces, después de que ha sido la escoria, es decir, lo que no sirve, es depurado el oro, entonces tú tienes un metal ya con una aleación y tienes un metal puro, lo más puro que pueda ser posible. Sí. Así como lo hace el orfebre, así nos dice Pedro que nuestra fe, que es parecida al oro, tiene que ser probada. ¿Y tiene que ser probada para qué? Para dos razones. Para ver lo que hay en tu corazón y para cumplir los propósitos de Dios definitivamente. ¿Cuál es el principio de todo esto? El principio de todo esto, de estas pruebas a las cuales nuestra fe es sometida un día en el tiempo y en el espacio, es porque hay un principio grande que Dios quiere que tú y yo lo ignoremos y sepamos esta mañana, que Él es soberano sobre todas las circunstancias. Amén. Es decir, Él tiene conocimiento de lo que puede pasar de Él. Él sabe cuando la calamidad toca tu puerta, cuando la prueba llega y ni te das cuenta. ¿No te pasa que un día vas caminando en tu vida cristiana y de pronto todo es color de rosa y todo está padre y todo está muy bien y llegas a la iglesia y te sientes lleno y lees la Biblia y todo, pero un día de pronto empieza algo a surgir allí y de pronto empiezas a tener una duda o de pronto te enfrentas ante un cambio, ante una situación diferente y de pronto tu fe se puede tambalear?
Y de pronto volteas y dices, oye Señor, ¿qué la vida cristiana era tan bonita? Y ahora como que estoy empezando a experimentar un desasosiego, una intranquilidad, una impaciencia, una confusión, una incertidumbre. Y de pronto hay algo que, como decía la cebra de la película de Madagascar, no sé si soy blanco con rayas negras o negro con blancas rayas. No lo sé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ocurre todo esto? Si tú recorres la Biblia, te vas a dar cuenta que todos los hombres de Dios, antes de ser usados para sus propósitos, tuvieron que pasar por la escuela del quebrantamiento. Jim Edwards dice que todos los hombres que han sido usados por Dios necesariamente tienen que pasar por la escuela del quebrantamiento. Sí, amén. La Biblia es un claro ejemplo de lo que significa la escuela del quebrantamiento previa, el curso intensivo previo a entrar al ministerio. El reinado de David fue precedido, ¿qué dice precedido? Antes de, por no solamente el escrutinio, sino el ataque feroz, el insulto a su persona de parte del rey. Después de que este joven en la batalla desafía a este gran gigante y lo mata. Después de eso, cuando llega y el rey lo toma a este joven en el reino, él empieza a cobrar popularidad. En las batallas empieza a destacar. Este muchacho que nunca se pandeó, como dicen en mi pueblo, nunca se arrugó, dicen en mi pueblo, y le hizo frente a osos, y le hizo frente a leones, y le hizo frente a todo lo que pudiera amenazar a sus ovejas, él con su onda y sus piedras eran suficientes para defender su rebaño. Amén. Este joven que Dios lo empezó a trabajar desde allí, llegó al palacio, y el palacio lo único que encontró fue otro oso, igual de grande, igual de fiero, igual de malo. Y este atentaba contra su propia vida. Un día tuvo que huir del palacio para no ser asesinado por el rey. Y entró por el valle de sombras y anduvo sufriendo y bajando, comiendo raíces, viviendo o durmiendo en los árboles, tapándose con la propia maleza y viviendo en la intemperie delante de Dios. Pero en ese tiempo su corazón fue forjado. Amén. Después de este quebrantamiento, Dios lo levanta como el reinado. Y el pueblo de Israel tiene su cúspide como civilización bajo los liderazgos de Saúl, David y Salomón. Después viene la decadencia del pueblo de Israel como civilización a lo largo de la historia humana. Pero David fue la cúspide del reinado. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso dice de él que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no hay corazón que pueda ser usado por Dios, que vaya a ser usado por Dios sin que antes sea metido al horno para que la escoria le salga. Si tú quieres servir a Dios, necesariamente tendrás que pasar por la prueba. Moisés tardó 40 años, Pablo tardó 17 años en Arabia antes de entrar a su ministerio. Después de ser llamado por Jesucristo, fue a Arabia y ahí estuvo no menos de 20 años. Después regresó y entró al ministerio. Los discípulos estuvieron 3 años entrenándose con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la obra que nos había llevado. Amén. El Señor Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto. No hay un hombre que no pueda ser usado sin antes pasar por la escuela del quebrantamiento. Pero, ¿cómo saber si esta es una prueba de Dios? ¿Podría ser posible que las pruebas que tú y yo pudiéramos estar experimentando o que pudiéramos experimentar a lo largo de nuestra vida puedan no ser de parte de Dios? Sí, amén. Estas pruebas no necesariamente vienen de parte de Dios, aun cuando Él las conoce. Pero tienes que preguntarte algo. ¿Esto que me está ocurriendo? ¿Esto que me está ocurriendo es las consecuencias de mi pecado? Siguiente la cabeza. 2. ¿Dios me está poniendo a prueba con esto? O 3. Estoy siendo víctima del enemigo. Hay 3 razones ante la tribulación, ante las pruebas,
ante la prueba de nuestra fe que tú y yo nos tendremos que preguntar siempre. La primera es, ¿esto que está ocurriendo es consecuencia de mi carne, de mis malas decisiones? ¿O qué es lo que está pasando? Dios me está poniendo a prueba. Esto que está ocurriendo alrededor de mi vida, este baile que me están poniendo poner ahora, ¿es de Dios o es de mi propia carne? ¿O estoy siendo víctima del ataque feroz del que anda como león rugiente, que ya fue herido en su cabeza, pero todavía se defiende, como dicen en mi pueblo, como gato boca arriba? Tú te tienes que hacer estas 3 preguntas, porque tienes 3 enemigos: mi carne, Satanás, el mundo. ¿Cuál de las 3, cuando mi fe es probada, cuál de las 3 es por la que yo estoy pasando esto? El primer consejo es, ¿cómo debo responder ante ello? Esa es la gran pregunta de esta mañana. ¿Cómo responder cuando el piso se empieza a mover? ¿Cómo responder ante las circunstancias y de pronto pareciera que el día se vuelve noche? ¿Cómo responder ante esta prueba? Es más, estás a prueba. ¿Sientes que tu fe está aprobada hoy? ¿Sientes que la cosa ya no está tan chida como era antes? ¿Qué es lo que pasa? La respuesta nuestra ante estas circunstancias de ser así, si es lo que está ocurriendo contigo, o cuando llegue el momento, debes de preguntarte, ¿cómo debo responder? ¿Qué se hace en estos casos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2. Y vamos a tener quizá el mayor ejemplo de lo que significa la prueba. Vamos a tener aquí un ejemplo de lo que significa ser probado por Dios. De la respuesta de un hombre que pasó a los anaqueles de la historia como el Padre, no solamente el Padre de multitudes, que eso significa su nombre, sino además como el Padre de la fe. Quiero narrarte el contexto. Cuando en Génesis 12, este hombre es llamado por Dios, un Dios que no conocía a él, porque él no había pueblo escogido por Dios. Es decir, él fue llamado sin que la circuncisión estuviera. ¿Te das cuenta? Es decir, siendo, Pablo dice, hablando y el libro de los Hebreos nos dice que Abraham fue llamado siendo incircunciso. Todavía no había circuncisión, ¿correcto? Entonces, sin embargo, cuando Dios le dice, habla a Abraham y le dice a este hombre que era de Ur de los Caldeos, este hombre que vivía en Mesopotamia, le llama y le dice, yo te llevaré a una tierra, yo te voy a dar una tierra, sal de tu tierra y tu parentela y ve caminando a un lugar que yo te mostraré. Después del pacto que Dios hace con este hombre es circuncidarse. ¿Te das cuenta? Es decir, fue llamado y después llamado fue circuncidado. Igualito que cuando tú fuiste llamado por Cristo a su salvación. Amén. Fuiste llamado antes y después de que fuiste llamado, Dios te justificó. Es decir, te selló con el Espíritu Santo. Amén. Pero desde antes que había llamado. Así que dice la Biblia, después años Dios le promete un hijo a este hombre. Tarda años, casi 30 años tarda para que este niño naciera. Abraham ya es muy viejo, su esposa es muy vieja. Después de un intento de ayudarle a Dios, nace Isaac y crece este muchacho. Tendrá no más de 15, tal vez entre 12 y 15 años tendría Isaac de edad cuando Abraham recibe un mensaje de parte de Dios. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, fíjate cómo dice, que probó Dios a Abraham. Siempre lo he dicho, hay cosas que suceden en nuestro plano, de lo cual tú y yo no lo tomamos más que lo que vemos. Pero hay circunstancias que suceden en un
un plano distinto al tuyo y al mío. Y fíjate lo que dice. Y probó Dios a Abraham. Abraham nunca dijo, nunca supo, oye Abrahamcito, te mando un correo, fíjate que estoy pensando en hacer una prueba. Te quiero invitar para que el próximo fin de semana tengamos una prueba tú y yo, ponte a estudiar. No. Solamente Abraham, fíjate, dice, aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo, ¿te das cuenta? Probó Dios a Abraham acá, en la dimensión de Dios, y le dijo, esto es lo que escuchó Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, ¿verdad? Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único. Fíjate bien, Dios sabe que Isaac era su único hijo, ¿vale? ¿A quién? Pues el de la promesa, obviamente, ¿verdad? Porque también estaba Ismael, ¿no es cierto? Dice, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tú me podrás preguntar, oye, bueno, pero yo no tengo hijos. Bueno, yo tengo 2. Bueno, yo tengo 3. Bueno, yo ni casada estoy. Entonces, pues, yo me salvo, ¿no? Pero tal vez no tienes un hijo, tal vez no estás casado, tal vez estás en la escuela, tal vez tienes un trabajo, tal vez tienes una cartera, una cuenta en el banco, tal vez tienes un auto, tal vez tienes familia, tal vez tienes hermanos, papás. Pero lo que me llama la atención es que Dios sabía que Abraham tenía un hijo. ¿Qué era para Abraham Isaac? No solamente era la respuesta de las oraciones y de una promesa hecha por Dios mismo a este hombre, ¿correcto? Eso era lo que Abraham tenía, era como su tesoro. Pero también era la alegría de la casa, porque ¿sabías que Isaac significa eso? Sonrisas. Alegría. Y no es cierto que cuando nuestros hijos eran chiquitos, pues no te das cuenta que están en la escuela y de pronto tú estás así, ok, está tranquila la casa. Y cuando llegan se vuelve aquella una batalla campal y terminas en la noche cansada y fastidiada, pero dices, pero gracias a Dios por mis hijos. Vas, les das un beso, oras por ello en su cama, y ya que están dormiditos dices, gracias por ellos. Amén. Amén. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lo primero que tenemos tú y yo es que él obedeció. Dice, y fue a donde Dios le dijo, ¿vale? Y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tenía su asno, tenía sus criados, tenía a Isaac, tenía la leña iba en el burrito, él agarró el cuchillo, se metió el cuchillo. Isaac para esto era normal porque él sabía que esto era algo recurrente en la adoración de Abraham con Dios, así que no le preocupó de más. Así es que iban caminando 3 días. 3 días. ¿Te das cuenta? Yo me pregunto, ¿por qué Dios nos pone allí 3 días? Porque a veces la prueba no es momentánea. A veces la prueba no es de hoy en la mañana y en la tarde ya estás del otro lado. No es como un dolorcito de estómago, que con un tecito ya le hiciste, ¿no? La prueba para Abraham empezaba y tardó 3 días. Imagínatelos, mañana, tarde, noche, y ¿a dónde, papá? Tú sigues caminando, hijo. Segundo día, tarde, mañana, tarde y noche. ¿Qué pasó, papá? Sigue caminando. Y los criados no saben dónde vamos. Pero si él dice que caminemos, caminemos. 3 días. ¿Te imaginas ahora pensando en la noche? Despertándose en la noche diciendo, ¿a dónde es? ¿O qué estaba pensando Abraham? ¿Qué le estaba cruzando por su mente en 3 días, 72 horas? Para pensar cuál era el plan o el propósito. ¿No te pasa eso a ti?
Cuando de pronto algo no está bien y dices, ¿a dónde es? Es para la derecha, para la izquierda, me espero, le camino, le corro, grito, corro, empujo, no, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? Gano, empujo, corro, grito o me escondo, ¿no? ¿No te pasa que algún día tienes ganas de decir, me quiero acostar, taparme las cobijas y por favor, Señor, escúpeme en Cancún? ¿Verdad? O escúpeme en el monte más, yo dije Cancún, no es el ¿verdad? No, escúpeme en el monte más lejos, en la isla desierta donde no haya que contestar, donde no haya que enfrentar algo, ¿no? Sí. Donde solamente haya árboles, agua, algo de comer y con eso me conformo. ¿Qué pasa en las noches de insomnio? En las noches en donde todo hay menos tú, donde todos duermen menos tú, donde para todos la vida es normal, pero para ti es lenta. Cuando los minutos se hacen horas, cuando los segundos se hacen minutos y cuando no pasa nada, solo mi Lola es la que está jugando a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué le pasaba a Abraham en esos 3 días? Pues dice, al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio y dijo, allí es. ¿Crees que le dio alegría? No creo. ¿Qué pasó en esos 3 días? Yo creo que en esos 3 días disfrutó a su hijo como nunca. Porque además Abraham sabía que él era el holocausto. Le habrá dicho a Abraham, a Isaac, ¿no? Y dice, tomó Abraham la leña, versículo 6, ¿verdad? Dice así. Dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, en el versículo 5, perdónenme, dice en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Adoró. Es decir, no importa, Señor, creo que la cosa se va a poner difícil, pero yo voy a seguir confiando en ti. Amén. Yo estoy orando en ti. Yo estoy descansando en ti, porque dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero vengan a mí. Amén. Y Abraham fue lo que hizo. Entonces, dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate lo que dice, y volveremos a vosotros. ¿No sientes que Abraham estaba negando una realidad? Tal vez los siervos dijeron, ok, pues va a regresar, ¿no? Pero a lo mejor Abraham decía, volveremos, pero tal vez con mi hijo sin vida. ¿Te das cuenta? Entonces dice, y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y dijo, oye papá, creo que el alemán ya se te está subiendo. ¿No? O sea, se te olvida algo, un elemento muy importante. Y él respondió, ¿qué pasa, hijo? Él le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Tal vez estos 3 días en que Abraham disfrutó, tal vez lo veía dormir, tal vez lo veía por allá jugando con unas piedritas mientras él estaba sentado, mientras estaba descansando, comiendo camino en esos 3 días. Yo no sé qué cruzaba por la cabeza Abraham. Yo no sé qué cruza en tu cabeza y en la mía. Sí sé lo que cruza en mi cabeza cuando Dios me mete en una prueba. No sé qué es lo que pasa en la tuya. No sé qué estás pensando. Pero si estás en medio de la prueba, Abraham está identificado contigo. Y entonces dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Entonces ahí tienes a Abraham poniendo ahí las piedras, colocando las leñas como debería de ponerse para que encendiera y el fuego consumiera el holocausto. Y entonces le dice, ven hijo,
tomó Abraham, lo ata a su hijo, lo amarra y lo puso en el altar sobre la leña. Pero me llama la atención que Abraham no emitió ningún sonido, no dijo nada. Solo que obedeció porque confiaba en su papá. Amén. Confiaba en su papá, que a su vez sabía que él confiaba en su Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Así que cuando se te mueve el tapete, tu hijo voltea y dice, mi papá está preocupado, pero yo confío en mi papá, que mi papá a su vez confía en Dios. O cuando tu papá se mueve el tapete, tú no sabes qué hacer. Entonces, viene Abraham y dice, pone el altar sobre la leña, extiende su mano, toma el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Otra vez vemos la acción desde el cielo y le dice, detente, no hagas nada. Dice, no extiendas su mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué tienes tú que es único? Quiero que tú reflexiones. ¿Qué es lo que tú tienes que es único? ¿Es un hijo? ¿Es una casa? ¿Es una posesión? ¿Es un carro? ¿Es una cartera? ¿Es un trabajo? ¿Es tu salud? ¿Qué es? ¿Es una relación? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo único que tienes? Te voy a dar un tip. Cuando la prueba viene de Dios, seguramente va a venir por lo que más deseas, por lo que es más valioso para ti. Uy. ¿Es tu salud? ¿Es tus posesiones? ¿Es tu cartera? Algo va a pasar. Y cuando te des cuenta, ya estás adentro y ya tienes una mano, y ya tienes un fuego, y ya tienes un cuchillo en la mano. Y tal vez Dios te lo esté pidiendo. Nosotros cuando el año pasado Pablo tuvo que irse al extranjero, que lo acompañó su mamá y muy se fueron. Y después de que se fueron, recuerdo que los dejé en el aeropuerto y eran las 7:30 de la mañana, una cosa así. Ya ellos entraron, pues evidentemente tú ya no puedes entrar. Entonces salí y ya me fui caminando al carro, me subí al carro y me quedé así en el carro, me quedé sentado, prendí mi auto, salí del estacionamiento y dije, ¿a dónde voy? Dije, ¿qué hago? Dije, me voy a trabajar. No tengo ganas de trabajar, señor. Y dije, parísimo, te los entrego. Hice una oración, los entregué y dije, Dios mío, estoy acá. Ahora tengo que hacer lo que les prometí que iba a hacer, trabajar. Y entonces lo que hice fue mover mis muebles, cambié mi estudio, le di una visión fresca y dije, ya, órale, y seguir. ¿Te das cuenta? Es que a veces así pasa, ¿no? Y me imagino a Abraham y digo, ¿qué hago, Señor? No sé, pero si tú dices que obedezca, obedezco. Por cierto, no es que David. Okay. Entonces dice, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Pero se levantó hecho reata Abraham. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Entonces le dice, por cuanto has hecho y no me has rozado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y viene algo, lo viene, porque es bendición de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Amén. Resiste al diablo y él me da gusto. Amén.
Y hay victoria en la sangre de Cristo. Amén. Y Él nos va a llevar, dice, mas Dios nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Lo único que tenemos que hacer es no soltar, agarrarte del brazo, agarrarte allí y no soltarte. Fíjate bien, va a venir la prueba, hermanos. Va a venir la prueba y de pronto algo va a pasar y vas a decir, ay Señor, ¿cómo? Pero no te sueltes, no sucumbas ante la prueba, porque Dios tiene algo grande para ti. Y Amén. tenemos que aprender también que las pruebas no deben reducir nuestro gozo. No importa que te esté lloviendo en tu limpita, usted firme. No importa que la cosa, que el piso se esté moviendo, usted no deje de orar. Usted no deje de estudiar la Biblia. Usted no deje de congregarse. Usted sigue empujando, aunque no veas claro. Amén. Abraham no veía claro y él decía, voy a venir de regreso con mi hijo con un cuerpo inerte. Voy a venir con lo que sobre de mí porque lo voy a quemar. Dios, para esto me trajiste, para esto me prometiste un hijo, para después venir a pedírmelo. No se vale. ¿Cuántas veces no reclamamos a Dios? ¿Cuántas veces no cuestionamos a Dios? Le decía a mi hijo ayer le decía a mi hijo, hay que tener cuidado, porque muchos cuestionamientos hacia Dios ni siquiera deberíamos tener el valor de preguntárselos porque no nos corresponde. Amén. Porque somos criaturas y los patos no le tiran a las escopetas. Sí. Pero a veces nuestro cuestionamiento es tal que cuestionamos a Dios de todo y culpamos a Dios de todo, cuando tenemos que aprender a ver a Dios siempre en medio de las circunstancias. Todo lo que te ocurra a ti, nunca lo focalices así, a nivel persona, a nivel nuestra dimensión física. Siempre piensa, ¿qué tienes, Dios? ¿Qué hay allá arriba, Señor? No sé, confío en ti entonces. No sé por dónde es, pero confío. Amén. Eso es lo único que te va a sostener, hermano. No hay otra. No sé para dónde es. Como digo, no sé si soy blanco con rayas negras o negro con rayas blancas. Pero cuando no sé, confío. Amén. Es lo único que te va a salvar. Fíjate lo que dice Romanos en el capítulo 4. Pablo habla de Abraham en Romanos 4. Hebreos habla de Abraham. Santiago habla de las pruebas. Primera de Pedro habla de Abraham. Dice, él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Te das cuenta? A pesar de la niebla, él sabía que allá adelante estaba el camino. A pesar de la niebla. Un piloto de avión confía en sus instrumentos. ¿Vale? He tenido el privilegio de viajar en avión privado y me ha tocado estar así entre los dos pilotos con mi cabeza así en medio de ellos dos, cuando van aterrizando, porque es toda una aventura. Y nada más se ve una rayita ahí chiquita. Y tú vas acá y yo una vez le pregunté al piloto, le digo, oiga, ¿y si cabemos? Y dice, sí, no se preocupe. Sí. O sea, porque la pista se ve una rayita. Y dices, oh, Sí, y cuando vas llegando, conforme te vas acercando, vas a tomar pista, la pista pues es enorme, es grande, pero la altura la hace ver una rayita y de pronto dices, no sé si quepamos. O le van a opinar. Pero el piloto confía. Otra vez me tocó volar de Chilpancingo, en el aeropuerto de Chilpancingo, el avión aterriza y la pista llega y hay una banda y están casas. Y el avión aterriza así y se para y casi, cuando da la vuelta, el ala casi roza el tendedero de la vecina. Porque además aterriza así, o sea, no como los aviones en México que vas y vienes aquí y vas viendo toda la ciudad y vas viendo cómo va aterrizando, padrísimo. No, en Chilpancingo, no sé si ahora sigue siendo el aeropuerto así, pero el aeropuerto está muy corta la pista y hay un cerrito. Entonces el avión pasa y se baja así, y como la montaña rusa, y de repente ya estás en la pista y párate y ves la barra de la vecina y nomás ves cómo se va haciendo más grande, más grande, más grande, y de repente cuando pasas, buenas tardes. Sin embargo, yo digo, bueno, pues si el piloto dice que alcanzamos a pararnos, pues confiemos en él. Y si no, ya estaré tocando un arpa.
Dice, él creyó en esperanza contra esperanzas, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice más, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. ¿Cuántos de nosotros, nuestra fe, pudiera ser este día tomada en cuenta como justicia? Hermanos, la estatura de Abraham es una estatura muy alta. Pero por algo está escrito estas historias sobre el Padre de la Fe, para que tú y yo un día las pudiéramos leer, pudiéramos repasarlas y pudieran ser una parte de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y la palabra de Dios nos dice que no estemos atribulados, que vengamos a echar toda nuestra ansiedad encima de Él, sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta mañana, Padre, te damos muchas Padre gracias bendito, gracias. por las pruebas, Gracias porque las pruebas tienen un propósito, porque cuando la prueba llega, tenemos que aprender a conocer nuestra humanidad. Y esta mañana pedimos perdón, Señor. Esta mañana nos queremos poner a cuentas contigo, que muchas veces no hemos sabido manejar las circunstancias difíciles en nuestra vida. Perdónanos, Padre. Límpianos, Señor. Esta mañana, Padre, refrendamos nuestra confianza en nuestro compromiso contigo, a pesar de no ver claro, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todo, a pesar de todo. No sabemos qué va a pasar, Señor. Lo único que sabemos es que podemos y debemos confiar en ti, y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Padre, somos muy frágiles, por eso necesitamos de ti. Padre, tómanos, reconforta nuestros corazones, reconforta nuestra alma. Tómanos, Señor, y muéstranos tu voluntad. Queremos, Padre, confiar en ti y depositamos nuestra confianza esta mañana delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén.